Nos atiende la congresista Sara Castellanos de Salvación Nacional. Doña Sara, bienvenida a 6 AM. Muchas gracias, Julio. Buenos días a todos los oyentes, a toda la mesa. Y a las 6:29 es un placer saludar a otra mujer en el Congreso, congresista María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico. Buenos días. Buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y a todos los colombianos. Doña Sara, esta entrevista la debería responder la directora de Planeación Nacional o la debería responder el señor ministro de Hacienda, pero pues hay que ser respetuosos de la decisión que ha tomado el nuevo gobierno, y es que los funcionarios pues no explican sus decisiones. Por eso acudimos a la coalición de gobierno a ver si podemos entender. ¿Cuál es la razón, doña Sara, para que se haya cambiado el presupuesto que dejó el gobierno anterior y haya crecido de forma tan significativa, más de 630 billones de pesos? Bueno, Julio, la razón por la cual aumenta el presupuesto es porque realmente lo que había presentado el gobierno anterior era un presupuesto de mentira. Este es el presupuesto de la verdad porque revela el estado actual. El presupuesto anterior tapaba muchas cosas, encubría enormes pasivos. Faltaba 6.5 billones para el pago de pensiones, que no lo incluía, 2.2 billones para el sistema de salud. Aún ayer salieron que se está aumentando los funcionarios. No, es que ni siquiera reportaron el número de funcionarios correctos. Reportaban 99.000 cuando eran casi 108.000 funcionarios. Entonces, lo que hace este presupuesto es mostrar las cosas como son, mostrar la realidad, mostrar las cuentas claras y asumir el hueco que no estaban revelando, que es más o menos de 59.3 billones. Entonces, lo que hace este presupuesto es simplemente mostrar la realidad, que es peor de lo que esperábamos. Y sumándole a eso, la coyuntura que recibe este gobierno también, pues es la emergencia nacional del terremoto, Julio, algunos dicen, bueno, el Economist dice que de 30 a 40 billones de pesos adicionales para poder cubrir eso, y mayor parte del gasto del presupuesto pues del presupuesto del 2027 va a la reconstrucción. Entonces, realmente es mostrar las cosas. Para mí este presupuesto es un diagnóstico. Este gobierno lleva 30 días, ni siquiera 30 días, entonces nos muestra la realidad, Entonces, la razón por la cual sube es porque lo que se presentó en el gobierno anterior no era real, taparon muchísimas cosas. Este gobierno lo asume, este gobierno dice, bueno, vamos a hablar con cuentas claras, vamos a mostrar la realidad. Faltó muchas de esas cosas, lo asumimos. Y también algo muy importante, sí hay austeridad en este presupuesto, Julio. Este presupuesto, comparado con el presupuesto anterior, reduce una austeridad en 17.5 billones, reduce 2.8 billones de pesos en compras de bienes y servicios, 2.5 billones de inversión no prioritaria y otros 12 billones de pesos en más de 250 líneas de gasto. Entonces, está haciendo un esfuerzo enorme de mostrar primeramente la verdad, de asumir la responsabilidad del terremoto y también de ser austeros en recortar estos esfuerzos, en recortar de cierta forma, designaciones que se tenían en el presupuesto anterior. Entonces, esta es la realidad. La meta del gobierno de Abelardo de la Espriella es reducir la cifra del 3 al 3.3 del PIB, por lo cual se expedirá en los próximos días un decreto de recorte y aplazamiento de gasto. Ahora, ahí es donde vamos a ver realmente el trabajo de este gobierno, porque en las próximas semanas se va a radicar la ley de rescate económico. Ahí es donde vamos a ver realmente dónde se va a recortar los gastos, y pues eso es algo que se va a debatir también en el Congreso. Pero este presupuesto nos muestra la verdad, es el diagnóstico, es cómo están las cosas. Sí. Representante María del Mar Pizarro, justamente quiero que le responda a su colega y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quienes aseguran que el gobierno del presidente Gustavo Petro habría ocultado gastos en la erradicación del presupuesto anterior o que incluso estaría mal calculado. ¿Usted qué responde? Pues lo primero que yo le diría, Sara, es que cómo vamos a hablar de un presupuesto de la verdad cuando retiran unos artículos fundamentales para la transparencia y el seguimiento del presupuesto. Retiran 5 artículos, uno acerca del seguimiento mensual que obligaba a informar mes a mes
cómo se ejecutaba la plata, retiran los trazadores presupuestales que permiten marcar y rastrear partidas de funcionamiento, retiran, digamos, el control a las fiducias, todo lo que criticaron a este gobierno por los fondos, y retiran un artículo que siempre tuvo el gobierno anterior para hacerle control a los fondos, que exigía reportar cada 6 meses los recursos entregados, los contratos, los saldos disponibles. Entonces lo que yo veo es que lo que se ha aumentado es la caja menor del Estado. Y pues nos dicen, vamos a pasar un proyecto de austeridad, pero ¿por qué no muestran austeridad en este proyecto? La realidad es que si aumenta de 575 billones a 635 billones, se aumenta muchísimo la deuda. Es un presupuesto cortoplacista que lo que está haciendo es botar la casa por la ventana. Digamos, no disminuye burocracia como dijeron que lo iban a hacer, sino lo que hace es aumentar el funcionamiento y disminuir la inversión. A mí me parece muy extraño que se esté diciendo que se ocultaron partidas, digamos, para el pago de la burocracia, cuando realmente existe un sistema que se llama el CIF, que te dice cuántas personas tú tienes, cuánto le tienes que pagar para fiscales, de pensiones, etcétera. Y lo que sí vemos es que se aumenta para salvar a las EPS, digamos, para aumentar el recurso de la intermediación en salud, pero no se aumentan los recursos para invertir en nuevos hospitales, se recorta la educación primaria y media, se recortan las vías terciarias, se recorta ambiente, pero eso sí, crece la burocracia estatal. Sí, senadora Castellanos, hay muchos puntos de los que podríamos hablar. Por ejemplo, si esto es posible realmente hacerlo sin una reforma tributaria, ya que ustedes hablan de sincerar las cuentas, eso pues no parece realista. Pero le pregunto por un asunto puntual. Dice el ministro Gómez que estaba desfinanciada la salud en 2 billones de pesos, pero al mismo tiempo el presupuesto le está recortando a salud 141.000 millones. Si está desfinanciado, ¿por qué le recortan? Bueno, lo que te decía antes, vamos a esperar una ley de rescate donde ahí se va a ajustar. Lo que hace el ministro es mostrar las cuentas como son, mostrar tal cual y asumir un gasto que no teníamos previsto. O sea, el 10 de agosto el gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentra con una realidad, con una catástrofe que no habíamos vivido en años, y tiene que asumir este reto. Y parte de asumir la reconstrucción pues del país, de los recursos que van para Cali, para Pereira, para el Chocó, para Buenaventura, bueno, para todos los lugares afectados, salen de este presupuesto. Entonces hay que entender que esto era algo que no estaba y por eso toma por sorpresa, y los gastos o de alguna forma la redistribución del presupuesto sí van a asumir. Uno de los puntos o de las entidades que más recibe de alguna forma presupuesto justamente es la unidad de riesgo, que tenía 0.2 en el presupuesto anterior, pero ahora con este cambio lo que hace es darle los insumos, más de 4 billones, ahora lo deja en 4.5 billones para asumir esto por las decisiones del gobierno pasado. Porque si no hubiesen los escándalos que ya conocemos de la unidad de riesgo, pues tendríamos de alguna forma los recursos que se necesitaban para atender la emergencia. Entonces aquí lo que estamos viendo es la irresponsabilidad de los últimos 4 años, del señor Gustavo Petro, de Bonilla, de Ávila, que fueron irresponsables, que duraron 4 años con documentos maquillados, que también vimos las consecuencias de todas las decisiones y todos los escándalos que hoy conocemos de corrupción, y a este gobierno pues le toca asumir. En 30 días no pueden venir a culpar que todo es de este gobierno. No, estamos asumiendo las irresponsabilidades del gobierno anterior, pero este gobierno no las tapa. Esa es la diferencia. Este gobierno dice, miren, estas son las cosas como son y ahora vamos a asumir esta emergencia, esta catástrofe con recursos de este presupuesto. Entonces, los recortes o lo que tú dices, ¿por qué se le quita? Porque ahora tenemos una emergencia, tenemos un terremoto, tenemos que reconstruir, y esa es una prioridad para el gobierno de Abelardo de la Espriella, poder llegar con la reconstrucción con insumos del presupuesto del 2027. Representante María del Mar Pizarro, quiero volver con usted porque usted asegura que en este presupuesto no se disminuye la burocracia, sino que aumenta el funcionamiento, pero ¿por qué no hablamos también del aumento al pago al servicio de la deuda? Más o menos 55 billones de pesos adicionales a lo que el presupuesto pasado estaba contemplando. No hay que reconocer que el gobierno pasado pues nos dejó ahora sí totalmente endeudados, y que aquí justamente
es que se está reflejando y ahora vamos a tener que sacar recursos seguramente de impuestos más adelante para pagar esa deuda histórica, un déficit de 200 billones de pesos? Pues primero yo quiero recalcar que a mí no me pueden decir que esta es un paso hacia la verdad cuando yo estoy quitando todos los artículos de seguimiento presupuestal y control presupuestal de las entidades. Es que yo creo que no estamos dimensionando el riesgo de que este presupuesto haya dicho vamos a poner 5 artículos que reducen la transparencia de la ejecución y la contratación estatal. Eso yo quiero señalarlo. Segundo, Sara dice que esto se aumenta por el terremoto, pero ¿por qué le aumentamos 14 billones a Hacienda y le damos 4 billones a la unidad de gestión del riesgo? O sea, más bien esa plata que se le está dando a Hacienda, si yo la voy a usar para atender riesgos, démosle a la entidad que asume los riesgos. Segundo, Petro deja una deuda, Petro plantea una deuda del 58%, pero es que aquí estamos diciendo que se va a endeudar en un 67%. Nos dijeron todo el tiempo hay que respetar la regla fiscal, pero aquí casi que la vamos a romper porque es que el techo ya máximo de la regla fiscal es del 71% y pasamos con Petro de un 58% a alguien que nos está diciendo vamos a endeudarnos en un 67%. Y hay que tener en cuenta que Petro no fue el que adquirió esta gran deuda, sino el que adquirió esta gran deuda fue Duque con la pandemia e incluso el mismo Restrepo, el mismo viceministro. Entonces lo que nosotros estamos aquí viendo es que no hay austeridad, hay un crecimiento enorme de la deuda comparado a lo que propuso Petro. Pero, lo que se senadora María del Mar, Petro. perdóneme, ahí hay una deuda que adquirió Duque y Restrepo, por supuesto, pero una enorme parte de lo que está en ese presupuesto se debe a las maniobras creativas financieras de Javier Cuéllar en crédito público en el gobierno pasado. Muchos de esos test de corto plazo que hay que empezar a pagar a partir del próximo año a tasas por encima del 14%, cosa que él prometió que no pasaría, es lo que explica ese hueco. Es que han pasado ya 4 años del gobierno de Duque. Yo creo que ese espejo retrovisor ya quedó un poco atrás. Sí, pero hay que tener en cuenta que el servicio a la deuda no es algo, digamos, que tenga 1 año, 2 años, sino que se ve incluso a 10 años. Pero realmente se está endeudando en este momento el país absurdamente. Y usted mismo lo dice, no lo veamos con el retrovisor, pero entonces, ¿por qué pasamos de una deuda del 58% a un 67%? ¿Y cuánto va a costar ahí sí los intereses a 10 años para los colombianos? Y aquí estamos diciendo, no va a haber una reforma tributaria que le cobre impuestos a los mega ricos, sino que esa deuda y ese servicio a la deuda que vamos a estar pagando, el próximo gobierno va a tener unos problemas gravísimos de caja, y ahí sí, ¿qué nos van a decir? ¿No miremos con el espejo retrovisor? Sí, senadora Sara Castellanos, por supuesto, si este presupuesto estaba desfasado, el gobierno de la Espriella tenía que sincerarlo, pero la pregunta que quiero hacerle es, si sigue un déficit de 60 billones, ¿de dónde va a salir la plata? Porque este gobierno dijo ya, no más impuestos, y por lo que interpreto entonces, tendrían que recurrir a la deuda o presentar una nueva reforma tributaria. Sí, ahí es donde vamos. Este presupuesto lo que hace es que muestra la realidad. El presupuesto anterior no nos mostró todo. El presupuesto anterior tapó muchas cosas. Entonces, este presupuesto nos muestra. Ahora viene la otra parte. La otra parte es la ley de financiamiento que el ministro ha hablado, o la ley rescate que él habla, que es un poco de dónde va a salir. O sea, ya es apretarse el cinturón. Para mí, este presupuesto fue el diagnóstico. Tristemente nos habían dicho en el presupuesto anterior un diagnóstico que no era real, era un presupuesto que no cumplía la realidad fiscal de nuestro país, pero este presupuesto nos muestra la realidad. Estamos recibiendo un diagnóstico no favorable, o sea, la verdad es que está peor de lo que nos imaginamos. Ahora toca esperar, o sea, lo que ustedes dicen, listo, ¿de dónde va a salir? Este presupuesto es el diagnóstico, es la realidad. Ahora tenemos que esperar en próximos días, que no sabemos, y yo tampoco tengo conocimiento de esta ley, la ley rescate. Y ahí es donde vamos realmente a ver de dónde se va a cortar. Algo que el gobierno ha sido enfático es, y no lo hizo con este presupuesto, es no quiere aumentar impuestos. Es algo que uno dice, ¿de dónde va a ser? ¿Cómo lo van a hacer? Y realmente es un desafío grande porque la realidad es peor de lo que esperábamos. Entonces, la ley rescate es donde se va a tener que apretar el cinturón, vamos a tener que hacer estos cortes necesarios, y creo que ahí es donde se va a dar la discusión en el Congreso de realmente ese hueco que nos estaban ocultando en el presupuesto anterior,
cómo se va a cubrir, pero el gobierno de Abelardo y el presidente Abelardo ha sido enfático de que él no quiere que todo sea a costo de los colombianos con más impuestos y más impuestos. Entonces, pues yo veo aquí un acto de responsabilidad con el gobierno de Abelardo de la Espriella, mostrando las cosas como son, aunque no nos gusten, mostrando la realidad de la irresponsabilidad que tuvimos los últimos 4 años y asumiéndola. O sea, alguien tiene que asumir las cuentas, alguien tiene que asumir la deuda responsablemente, y pues eso es lo que está haciendo el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella. A nuestros amables congresistas, muchísimas gracias por hablar de este nuevo presupuesto que ha presentado el actual gobierno. A ambas, una feliz mañana.